Buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 181. Hacia ti siempre acudimos, Padre amado, en el temor, mientras ángeles del cielo nos conducen a la luz. Himno 181. Leeré de la Biblia, Génesis. Entonces Dios les dio a Noé y a sus hijos. Les dijo a Noé y a sus hijos: ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes y con todos los animales que estuvieron en la barca con ustedes, las aves, los animales domésticos y todos los animales salvajes, con toda criatura viviente sobre la tierra. Entonces Dios dijo: les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras. He puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra. Oremos por esta congregación, primero en silencio. Después diremos juntos el Padre Nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana.
Padre nuestro que estás en los cielos, nuestro Padre, Madre, Dios, todo armonioso, santificado sea tu nombre. único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido, tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que, como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy, alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, todo vida, verdad, amor. Está sobre todo y es todo. Cantemos el himno número 43. Descansa en mí tus penas, reposo te daré, le dijo el maestro a todo corazón. Palabras que bendicen con gracia, paz, perdón, con gozo infinito, palabras del amor. Himno número 43, hymn number 43. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Servimos a la comunidad con una sala de lectura situada en esta misma iglesia, un lugar pacífico donde se puede meditar, leer, comprar o tomar prestado literatura de la ciencia cristiana. Todos ustedes, sus familiares y amigos son siempre bienvenidos a la sala de lectura y a nuestros servicios.
Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de los miércoles a las 5:30 de la tarde. Un intercambio de experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Ofrecemos clases de la escuela dominical para niños y adolescentes durante los servicios de domingo. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Guado 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. El solo, cantado por Julia Wade, se titula Al despuntar en la loma el día. Al despuntar en la loma el día, al ver tu gloria nacer, se llena el campo de tu alegría, se ve la hierba crecer. Y yo, Señor, que temía que no fuera como ayer, te veo aquí como siempre, en mi vida y en mi ser. Te veo aquí como siempre, en mi vida y en mi ser. Se mezcla el sol en el horizonte con un verde cafetal. En la espesura canta el sinsonte, vuelve la vida al corral. Y siento el aire fragante, mezcla de aroma y sudor. Y tú me pides que cante, y te canto, mi Señor. Y tú me pides que cante, y te canto, mi Señor. Quisiera ser como aquel arroyo, grato para refrescar, o el arrullar de tu pensamiento que se escucha en el palmar, como el cantillo de un gallo, como el trinar del zorzal. Mi voz se alza en el viento, oh mi Dios, para cantar. Mi voz se alza en el viento, oh mi Dios, para cantar. Mi voz se alza en el viento, oh mi Dios, para cantar. Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad,
no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 4 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es el castigo eterno. El texto áureo es de Romanos. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. La lectura alternada es de Romanos y Salmos. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien tú, corriges, y en tu ley lo instruyes. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. El Señor ha sido mi baluarte, y mi Dios la roca de mi refugio. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Leeré de la Biblia. Jeremías. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Salmos. En memoria eterna será el justo. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Él sana los quebrantados de corazón, y venda sus heridas. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo. Tu justicia es justicia eterna, tu ley la verdad. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Isaías. Con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Leeré pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. El punto de partida de la ciencia divina es que Dios, el Espíritu, es todo en todo, y que no hay otro poder ni otra mente, que Dios es amor y por lo tanto es el principio divino. Ninguna sabiduría es sabia, sino su sabiduría. Ninguna verdad es verdadera, ningún amor es amoroso, ninguna vida es vida, sino los que son divinos. Ningún bien existe, sino el bien que Dios concede. ¿Procede el mal del bien? ¿Comete el amor divino un fraude contra la humanidad al crear al hombre con inclinación a pecar y luego castigándolo por ello? ¿Diría alguien que es sabio y bueno crear lo primitivo y después castigar su derivado? Si concedemos la misma realidad a la discordia que a la armonía,
La discordia tiene sobre nosotros una demanda tan duradera como la que tiene la armonía. La gran verdad de que Dios gobierna todo amorosamente, que nunca castiga excepto el pecado, es tu punto de partida, desde el cual avanzar y destruir el temor humano a la enfermedad. El poder de la ciencia cristiana y del amor divino es omnipotente. Es de veras adecuado para liberar de la sujeción de la enfermedad, del pecado y de la muerte y destruirlos. Deuteronomio. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Josué. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. Y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Ahora pues, temed a Jehová, servidle con integridad y en verdad, y quitadle de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: Nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. La mente humana ha sido una idólatra desde el comienzo, teniendo otros dioses y creyendo en algo más que la única mente. La ciencia divina asesta su golpe principal a los supuestos fundamentos materiales de la vida y la inteligencia. Condena la idolatría. Una creencia en otros dioses, otros creadores y otras creaciones tiene que derrumbarse ante la ciencia cristiana. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20:3. El primer mandamiento es mi texto favorito. Demuestra la ciencia cristiana. Inculca la triunidad de Dios, el Espíritu, la mente. Significa que el hombre no tendrá otro espíritu o mente sino Dios, el bien eterno, y que todos los hombres tendrán una única mente. El principio divino del primer mandamiento es la base de la ciencia del ser, por la cual el hombre demuestra la salud, la santidad y la vida eterna. Un único Dios infinito, el bien, unifica a los hombres y a las naciones, constituye la hermandad del hombre, pone fin a las guerras, cumple el mandato de las Escrituras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aniquila la idolatría pagana y la cristiana, todo lo que está errado en los códigos sociales, civiles, criminales, políticos y religiosos. Equipara los sexos, anula la maldición que pesa sobre el hombre y no deja nada que pueda pecar, sufrir, ser castigado o destruido. Salmos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Primera de Samuel. Saúl había juramentado al pueblo, diciendo: Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo.
Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había huido cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: Tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo: Maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Entonces Saúl dijo a Jonatán: Declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: Ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, ¿y he de morir? Y Saúl respondió: Así me haga Dios, y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿Ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Sería contrario a nuestras ideas más elevadas de Dios suponerlo capaz de arreglar primero la ley y la causalidad con el fin de producir ciertos resultados malos y luego castigar a las indefensas víctimas de su volición por hacer lo que no podían evitar hacer. Es nuestra ignorancia de Dios, el principio divino, lo que produce la aparente discordancia, y el entendimiento correcto de él restaura la armonía. Con toda justicia debemos admitir que Dios no castigará al hombre por hacer lo que él creó al hombre capaz de hacer y que sabía de antemano que el hombre haría. Dios nunca castiga al hombre por obrar bien, por la labor honrada o por actos de bondad, aunque lo expongan a la fatiga, al frío, al calor, al contagio. Deja que la verdad descubra y destruya el horror a la propia manera de Dios, y deja que la justicia humana imite la divina. Romanos. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Marcos. Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban.
Los mortales obtienen la armonía de la salud solo a medida que rechazan la discordia, reconocen la supremacía de la mente divina y abandonan sus creencias materiales. La acción de la así llamada mente mortal tiene que ser destruida por la mente divina para sacar a luz la armonía del ser. Sin el control divino hay discordia, manifestada como pecado, enfermedad y muerte. Las Escrituras claramente declaran la influencia perniciosa de los pensamientos pecaminosos sobre el cuerpo. Incluso nuestro Maestro sintió esto. Está registrado que en ciertas localidades no realizó muchas obras importantes a causa de la incredulidad de ellos en cuanto a la verdad. Jesús representó el Cristo, la verdadera idea de Dios. El Cristo ilustra esa función con Dios, su principio divino, que da al hombre señorío sobre toda la tierra. Si comprendiésemos a Dios en vez de meramente creer en Él, esta comprensión establecería la salud. La enfermedad, tanto como el pecado, es un error que únicamente el Cristo, la verdad, puede destruir. Debemos enterarnos cómo el género humano gobierna el cuerpo, si es mediante la fe en la higiene, en los medicamentos o en la fuerza de voluntad. Debiéramos averiguar si gobierna el cuerpo mediante la creencia en la necesidad de la enfermedad y la muerte, el pecado y el perdón, o si lo gobierna por la comprensión más elevada de que la mente divina perfecciona, actúa sobre la así llamada mente humana mediante la verdad. Guía la mente humana a renunciar a todo error, a descubrir que la mente divina es la única mente y la sanadora del pecado, la enfermedad y la muerte. Este proceso de la comprensión espiritual más elevada mejora a la humanidad hasta que el error desaparece y no queda nada que merezca perecer o ser castigado. Si el hombre es gobernado por la ley de la mente divina, su cuerpo está en sumisión a la vida, la verdad y el amor eternos. La conciencia construye un cuerpo mejor cuando la fe en la materia ha sido conquistada. Corrige la creencia material mediante la comprensión espiritual, y el espíritu te formará de nuevo. Jamás volverás a temer nada excepto ofender a Dios, y jamás creerás que el corazón o cualquier parte del cuerpo te puede destruir. La experiencia cristiana enseña a tener fe en lo correcto y a no creer en lo incorrecto. Primera de Corintios. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Romanos. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eréis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dios no podría nunca impartir un elemento del mal, y el hombre no posee nada que él no haya derivado de Dios.
¿Cómo entonces tiene el hombre una base para obrar mal? ¿De dónde obtiene él la propensión a hacer el mal o el poder de hacerlo? ¿Ha cedido el espíritu a la materia, el gobierno del universo? Además, Dios o el bien jamás hizo al hombre capaz de pecar. Es lo opuesto del bien, es decir, el mal, lo que parece hacer a los hombres capaces de obrar mal. Por lo tanto, el mal no es sino una ilusión y no tiene base real. El mal es una creencia falsa. Dios no es su autor. El supuesto progenitor del mal es una mentira. Lo concerniente al dolor o al placer tiene que venir por medio de la mente. Y como un vigilante que abandona su puesto, admitimos la creencia intrusa, olvidando que mediante la ayuda divina podemos prohibir esta entrada. No creas en ninguna supuesta necesidad de pecar, enfermar o morir, sabiendo como debieras saber que Dios jamás requiere obediencia a una así llamada ley material, puesto que no existe tal ley. Reconocemos el perdón del pecado por Dios en la destrucción del pecado y en la comprensión espiritual que echa fuera el mal como irreal. Pero la creencia en el pecado es castigada mientras dura la creencia. Las corrientes calmas poderosas de la verdadera espiritualidad, cuyas manifestaciones son la salud, la pureza, la inmolación del yo, tienen que profundizar la experiencia humana hasta que se vea que las creencias de la existencia material son una flagrante imposición y el pecado, la enfermedad y la muerte den lugar eterno a la demostración científica del Espíritu Divino y del hombre de Dios espiritual y perfecto. Job, detente y considera las maravillas de Dios. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder, y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Salmos. Tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Lucas. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tengo misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Hebreos. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Salmos. Dios te ha bendecido para siempre. El amor divino bendice sus propias ideas y hace que se multipliquen, que manifiesten su poder. Quien quiera que crea en la ira, que la ira es justa o que la divinidad
es apaciguada por el sufrimiento humano no comprende a Dios. Solo aquellos quienes se arrepienten del pecado y abandonan lo irreal pueden comprender cabalmente la irrealidad del mal. Pedir a Dios que sea Dios es una vana repetición. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y aquel que es inmutable, justo, hará lo justo sin que se le recuerde lo que es de su incumbencia. Maravillas, calamidades y pecados abundarán mucho más a medida que la verdad urja a los mortales con sus reivindicaciones resistidas. Pero la terrible osadía del pecado destruye el pecado y presagia el triunfo de la verdad. Dios hará que haya trastorno hasta que venga aquel cuyo es el derecho. Puesto que la vida es Dios, la vida tiene que ser eterna, existente de por sí misma. La vida es el eterno yo soy, el ser que era y es y será, a quien nada puede borrar. Isaías. Volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Por la victoria sobre un solo pecado, damos gracia y engrandecemos a Jehová de los ejércitos. ¿Qué diremos de la poderosa conquista de todo el pecado? Una canción más sonora, la más dulce que jamás haya llegado a los cielos, se eleva ahora más clara y más cercana al gran corazón del Cristo, pues el acusador no está allí y el amor irradia su prístina y eterna melodía. Cantemos el himno número 4. Fragancia santa celestial envuelve nuestro ser. Librados de lo terrenal, vivamos en el amor. Himno número 4. Hymn number 4.
Leeré la declaración científica del ser de nuestro libro de texto. No hay vida, verdad, inteligencia, ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Y la escritura correlativa. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El Dios eterno es tu refugio, y sus brazos eternos te sostienen. Amén.